Buen día, ¿cómo les va? Buen día, ¿Todo bien? todo bien. ¿Cómo va eso? Tranquilo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Estoy mirando los comentarios. Ahí después te vamos a molestar porque tuvimos un tema con el tema de la división para los grupos, porque Ok. faltó gente, faltó ¿Falta gente? y no, porque hay gente que ya no sigue, entonces tenemos que reacomodar. Bueno, vamos a verlo ahora entonces. A ver, un segundín que me abro el archivito. ¿Dónde lo dejé? En la compartida. ¿No? Sí. Esperen que mientras abro eso. Acá. No, acá no Ahí estoy. Carlina puso en el chat, más o menos estuvimos haciendo una selección, si te sirve. Bueno, Igual estaría bueno saber si hay alguno de los que está conectado que no está en el grupo de WhatsApp para poder organizar eso también, si lo pueden dejar en el chat. lista de alumnos sin grupo. Qué raro eso. Eso es porque no apareció nadie más de los otros dos compañeros. Ok, está bien, pero pensé que no estaban en la lista. Ah, listo, no pasa nada, entonces. Eso se rearma. O sea, te explicamos, sería, lo que dice sin grupo es que de ese grupo solamente hay una sola persona, por lo menos en el chat, en el WhatsApp, que apareció, y los que dice el listado de grupos que falta, la segunda parte es que somos dos y falta uno, básicamente, de los tres. Ok. Bueno, tenemos como dos patas. Entonces, sí, yo atacaría primero al tema ese. Entiendo que se están organizando por WhatsApp. Entonces la pregunta sería, tal cual dijo la compañera, si hay gente que no está en ese grupo de WhatsApp, de los que estaban presentes hoy. Así ya lo arreglan. Es más, les pediría que pasen el grupo de WhatsApp por si alguno no tiene micrófono. Ahí habilité el formulario, ¿sí? Así ya, si alguien no tiene micrófono, lo captura de ahí. Ok, bueno. ¿Qué tema está? A ver, ahí está, ahí lo pasó Carlina. Bueno, esperen que me voy a copiar esto en un archivito de texto porque después lo pierdo. Si no, cuando cierro la Meet. Ah, no, me lo manda también, pero bueno, por las dudas lo copio. Ahí. Ahí. Bueno, entonces esto habría que reacomodarlo, ¿no? Lista de alumnos con grupos incompletos es este, porque no me copió el encabezado. Y los otros serían alumnos solos, digamos. Ahí y ahí. Bueno, bueno, yo lo reacomodo ahora y veo. Lo que pasa que pensando en el primero de los puntos, no sería tan complicado porque, bueno, tengo los nombres, pero en el segundo me tendría que fijar en la asistencia a ver quién es el que falta, pero si tengo la asistencia pero no se pudieron comunicar con WhatsApp, sería un tema. Bueno, ahora veo cómo lo rearmo, ¿sí? Claro, en nuestro grupo, perdón, te molesto, en el grupo 14, nosotros estaba la chica y ya dijo que no va a estar más, que no va a poder seguir. Clat, de apellido Clat. Pero bueno, nosotros ya tenemos confirmado que ella no va a estar, pero los demás no sé. Claro, ese Profe, es el tema. Sí, perdón, se me ocurre por ahí, a lo mejor ya que estamos tan organizados en el tema del grupo de WhatsApp, que teniendo el número de grupos que tiene dos integrantes, los chicos que estén solos se anoten en uno de los grupos directamente y claro, quedarían sueltos porque tengo entendido que son 7 chicos y son 13 grupos, y uno conté mal, quedarían aproximadamente unos 5 grupos
con 2 integrantes y que se rearmen esos grupos directamente. Claro, claro, pero lo que yo no sé, por eso lo que tengo que averiguar es de los grupos incompletos, quién es la persona que no va, que no estaría. Solamente es el que recién me comentó la compañera, pero después el resto no sabría quiénes son. Lo podemos organizar nosotros y pasárselo, porque creo que estaban todos los nombres, me parece, si no me equivoco. Estaban preguntando en un momento por los nombres, no sé si los puedo buscar acá y quizás armarlo durante la clase y pasarlo al final. Sí, obvio, sí, no habría ningún problema. O sea, yo lo que necesitaría saber es de estos grupos incompletos, quién es la persona que no va a seguir o directamente que no hay respuesta como para reorganizar. Pero sí, es obvio, los 7 que no tienen grupo, los agregamos a alguno de los que tienen de 2 y ya queda solucionado. Pero bueno, me falta estos de 2, quiénes son los que no seguirían. Perfecto. Bueno, ahí me anoté. Igual está abierto. Bueno, a ver. Hoy tenemos una clase, no sé si especial. Perdón, ¿cómo veo mi grupo? Ok, bueno. Pues esperen que voy anotando esas cosas. Andrea Madero, grupo 34. Lo que vamos a hacer hoy es lo siguiente, ¿sí? Nosotros nos queda por ver un ejemplo de funciones y vamos a rever todo el tema de funciones en sí, como para darle un cierre. Y a su vez, la semana que viene nosotros arrancaríamos de a poco con nuestro lenguaje que es Java. Así que la idea de hoy, como para darle un cierre a todo lo que vimos hasta ahora, es, vemos la parte de funciones de nuevo, junto con el ejemplo de funciones que nos falta, y después hacemos como desde cero, ¿sí? Y la idea sería que ustedes me pregunten qué es lo que necesitan rever, qué es lo que no se entendió, qué es lo que necesitan que revisemos, ya que la semana que viene empezamos, no es un tema nuevo, pero sí es algo más, más dirigido, ¿sí? No tan general como lo que vinimos haciendo hasta ahora, ¿sí? Así que vamos a aprovechar esta clase para sacarnos las dudas. Y yo más o menos ya los conozco, sé quién me pregunta o quién hace consultas. Entonces mi idea es, no, obviamente todos pueden, ¿no? Pero aquel que tenga dudas y por ahí tiene un poco de vergüenza o le da, no sé, cosa preguntar algo muy básico, lo último me lo pone en el chat y no tengo drama, yo lo voy leyendo. A veces me paso un poco los mensajes porque veo, son muchos, pero pregunten, ¿sí? Pregunten así avanzamos todos parejos. Sí, eso es. La última clase sería bueno repasarla. Bueno, dale, no hay drama. Bueno, eso por un lado, eso es lo que yo tengo planeado para hoy. Con respecto a los grupos, se me viene una pregunta, no sé si en nuestra comisión sucede, porque por nuestro horario, por la cantidad de gente que somos, que por suerte somos un montón, no sucede, pero han reasignado personas nuevas. Entonces, mi pregunta es si hay hoy presente alguna persona nueva que no estuviese antes, ¿no? Bueno, cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Pero yo me imaginé que a nosotros no nos iban a resignar nadie nuevo porque somos bastantes. Ariel Bustos, grupo 6. No entiendo qué tiene Ariel, porque está presente, lo acabo de ver ahí. Ah, ok, listo. Pónganse de acuerdo ahí, a ver si lo vamos mapeando. No pensé que ya no estaba más, pero lo vi ahí conectado, por eso. Bueno, vayan coordinando así por grupo de WhatsApp. Sobre todo ahora que viene el lenguaje, para practicar entre ustedes y después para hacer el trabajo final, ¿sí? Trabajo final, vamos a hacerlo así como venimos trabajando hasta ahora, ¿sí? Vamos a armar ejemplos
que nos lleven de alguna manera al trabajo final después, ¿sí? Así no es tan difícil. Creo que nada más, estoy viendo. Juan Quinderos está conmigo en el grupo 23, ya hablamos. Sí, de última podemos hacer grupos de 4, ¿sí? Con los que están incompletos podemos agrupar de a 2 y hacer 4 y 3. No pasa nada con eso, ¿sí? O sea, no es obligatorio de 3, pero bueno, me pareció lo mejor. Pero sí, de última podemos armar grupos de 4 y tener uno de 4, uno de 3. Total, mientras yo lo tenga anotado en algún lado, no hay ninguna historia, ¿sí? Así que también puede ser esa idea. ¿Qué pasa con Paula Amán? ¿Sigue? No sé por qué está en el chat. Ok. Bueno, igualmente la idea es que empecemos a armar los grupos, chicos. No tiene que estar sí o sí para la clase que viene. Tenemos tiempo todavía. La idea es que lo vayamos viendo. Estamos en septiembre y nuestra cursada termina en diciembre. Así que imagínense que falta un recorrido importante. La idea es que lo empecemos a armar, así que no se vuelvan locos. Y también entre ustedes se pueden apoyar para seguir con la cursada. Por eso la idea también es armar los grupos para que se contacten entre ustedes y puedan ir practicando juntos. Pero bueno, nada, no se preocupen que lo vamos arreglando. Bueno, esto me lo guardo entonces. Después, según lo que ustedes me pusieron acá, Carrina, poneme en qué grupo está. Paula, Lucía, Palmeiro, Esquivel, así ya la busco más fácil. Bueno, me pones eso y arrancamos, así ya. Grupo 20. Bueno, listo, no te preocupes, después lo hablamos. Grupo 20. Acá. Bueno, buenísimo. Después lo vamos solucionando, pero ya lo vamos puliendo ahora. Bueno, entonces como les dije, la idea es eso, ¿sí? Así que si tienen dudas o consultas, vayan preparando el arsenal, que terminamos de ver funciones o repasamos completos funciones y arrancamos con eso, ¿sí? Bueno, esperen que me están llegando. Ah, bueno, hagamos una cosa. Igual todo lo que averigüen de otros compañeros que nos siguen, me lo ponen en el chat porque después me manda a mí el chat la copia de lo que se fue hablando acá. Así que vamos a utilizar esta información para ir limpiando ya la planilla esa. Bueno, voy a presentar mi pantalla. Tiki, ¿esta pantalla? Sí, esta pantalla. Y empecé. Bueno, entonces, retomemos de donde estábamos. ¿Qué habíamos dicho nosotros la clase pasada? Habíamos hablado de que toda la programación que habíamos hecho hasta ahora seguía un orden secuencial lógico. Las instrucciones se ejecutaban una abajo de la otra. El único salto que podríamos considerar que ocurría era cuando teníamos, por ejemplo, un sí entonces, donde había quizá alguna instrucción que no se ejecutaba, pero literalmente sería eso, es que una instrucción no se ejecuta por una razón válida, pero no hay ningún salto de código, ¿sí? Van siempre una abajo de la otra, sin importar lo que suceda, no tenemos manera de alterar ese orden. Esto nos lleva a que si nosotros necesitásemos ejecutar un mismo código 2 o 3 veces durante nuestro
programa lo tengamos que escribir 2 o 3 veces, ¿sí? Ni hablar si son más. ¿Exagero? No sé si exagero, pero si lo necesitamos ejecutar 10 veces, no sé, la misma suma o el mismo imprimir un conjunto de datos, imprimirlo por pantallas, lo voy a tener que escribir las 10 veces que lo necesite ejecutar, o las 20 o las 30. Entonces esto hace que nuestro código se empiece de alguna manera a ensuciar, porque todo lo que sea repetitivo tenemos que buscar una herramienta para poder suplirlo, ya que si no nos van a quedar escritas, no sé, 1000 líneas de código para un programa, cuando en realidad tenemos 300 que están repetidas, ¿sí? Eso hace que obviamente sea más difícil de seguir, sea más sucio, no sea prolijo, no esté marcado en una buena práctica, etcétera, 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 un montón de cosas que hacen que todos estos códigos repetitivos no sean eficientes. El primer paso para aprender programación es justamente que funcione así, o sea, que sea repetitivo. Por eso se lo conoce como programación secuencial, ¿sí? Uno atrás del otro. En el segundo paso, vamos a decir, o el segundo nivel, ya cuando arrancamos a programar código que funcione y además que funcione y que sea más eficiente, está la programación funcional. La programación funcional es una manera de programar en la cual nosotros vamos a poder encapsular bloques de código dentro de un nombre específico y podemos llamar, o técnicamente la palabra sería invocar, a esa función para que se ejecute, ¿sí? Simplemente con llamar esa función es más que suficiente. Si en esa función nosotros tenemos desarrolladas 10 líneas de código y nosotros solamente con el nombre la llamamos, nos ahorraríamos de escribir 9 líneas de código, porque con una sola invocamos esa función y listo, ¿sí? Fíjense que pasamos de un código repetitivo a un código no tan repetitivo, ¿sí? Estas funciones van a tener tres formas básicas, digamos. Por un lado vamos a tener funciones en las cuales no necesite esa función para ejecutarse ningún dato, que lo vamos a llamar argumento, o parámetro. Sí, después vamos a ver cuál es la diferencia, pero acá en PCI argumento, parámetro, es lo mismo. Ese dato, ¿qué va a ser? Puede ser un literal, ¿sí? Un texto literal, un número literal, o puede ser, como ya sabemos, una variable. Dentro de este primer tipo, como no necesita ningún dato para funcionar, es una función, pero es una función hueca, ¿sí? No podríamos hacer demasiadas cosas y tampoco tendría mucha utilidad, porque si yo a una función no le puedo dar o pasar un dato, va a ser una función dinámica, pero a su vez también va a ser estática, porque yo sí es dinámica porque la puedo llamar las veces que yo quiera, pero siempre me va a sumar los mismos números que yo defina dentro de esa función, o me va a mostrar el mismo texto que yo defina dentro de esa función. Entonces, tiene un uso muy corto, pero bueno, se pueden hacer ejemplos y se puede hacer una función de este tipo. Por otro lado, sí, el profe ya está habilitado, sí. Por otro lado, tenemos funciones, que ahí se ponen más interesantes, en las cuales yo le voy a poder suministrar a la función algún dato. ¿Sí? Cuando yo la invoque, cuando yo la llame, le voy a pasar un número, o le voy a pasar un texto, o le voy a pasar lo que yo quiera. Porque hoy, hasta este punto, vimos 4 tipos de datos, que lo charlamos en un ratito para hacer repaso, pero hay más tipos de datos que yo le puedo pasar a una función, o que puedo trabajar en un lenguaje de programación. Con ese dato, la función puede procesarlo de alguna manera, la que se les ocurra, si es un número, hacer un cálculo, si es un texto, concatenarlo, si es una fecha, porque se puede trabajar con fechas, ya lo vamos a ver cuando arranquemos con Java,
hacer alguna cuenta contra la fecha de hoy, por ejemplo, los días de retraso, qué sé yo, no sé. Imagínense si yo consulto cuál es la morosidad de un socio de un gimnasio, ¿sí? Yo puedo crear una función para tal fin, pero esa función, si yo no le paso un dato, ¿qué me va a devolver? Nada, porque me va a decir, bueno, pero yo necesito saber cuál es la fecha de último pago de este socio para yo compararla con la fecha de hoy y decirte si está atrasado o está al día. Si yo no le paso ningún dato, la función, ¿qué va a devolver? Nada, ¿sí? ¿O qué cálculo va a hacer? Nada. Entonces, el segundo tipo son funciones a la cual yo les voy a pasar un dato y la función va a hacer algo y me va a mostrar un resultado. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Que es un poco lo que vimos la semana pasada. Igualmente ahora hacemos un ejemplo rápido. Y el tercer tipo de función que nosotros tenemos son las funciones a la cual yo le voy a pasar un dato y la función me va a devolver un resultado. ¿Sí? Esto sería así. Nosotros tenemos, por ejemplo, una función para socios de un gimnasio donde yo quiero preguntarle a la función cuántos días, ¿sí? A mí no me importa fechas, cuántos días de retraso tiene en el pago de la cuota una persona, ¿sí? Re vigilante lo mío, pero bueno. 3 días, 4 días, 5 días, 8 días, 10 días, 6 meses, qué sé yo, no sé. Yo necesito ese dato para una vez que yo tenga los días de retraso, se lo pase a otra función, para que esa otra función me calcule, por ejemplo, los intereses que tiene que pagar esa persona por los días de retraso. Cada vez peor esto. Entonces, ¿cómo podría yo, desde mi algoritmo principal, trabajar con dos funciones si una necesita un dato de la otra? Ahí se me complica la cosa, porque en el segundo ejemplo que nosotros damos, cuando yo le paso un dato, de la función le llega el dato, me hace el cálculo, me lo muestra por pantalla y chao. Pero en este segundo caso que yo les estoy planteando ahora, ¿cómo haría la función número 2 si necesita un dato de la función número 1? En ese caso, la función va a tener que devolverle al algoritmo principal algún dato. En este caso va a ser un dato del tipo entero, ¿sí? Entonces, con ese dato va a poder trabajar la función número 2, ¿sí? Este sería el tipo más usado, pónganle, junto con el número 2, porque es lo que ustedes más van a trabajar, ¿sí? Este es el ejemplo que nosotros nos quedaría hacer y el cual vamos a hacer ahora. Vamos a tratar de mechar en un solo ejercicio los tres tipos de funciones, ¿sí? Para que nos quede lo más completo posible, ¿sí? Entonces, el primer tipo de función es la que yo le llamo una función hueca, ¿sí? No se la conoce así, pero hueca en el sentido de que la verdad es que no hace absolutamente nada, ni devuelve nada, simplemente me muestra algo por pantalla, ¿sí? Para lo cual, yo voy a escribir un subproceso. Este subproceso le voy a poner un nombre, ¿sí? Fíjense ahí todos los argumentos que me dice que un subproceso puede tener. ¿Por qué? Porque puede recibir datos o no. En este caso le voy a decir bienvenida. Y acá le voy a poner simplemente un limpiar pantalla. No. Ahí. Un limpiar pantalla. Y le voy a poner un escribir que diga gimnasio. No sé, tiene nombre de gimnasio, qué sé yo. Relax Gyms, acá cerca en Quilmes hay uno que se llama así. Nombre clásico de gimnasio, creo. Entonces, esperen que llegó alguien. Profe, no estoy compartiendo. Sí estoy compartiendo. Qué raro. Fíjate que capaz que tenés pinchado otra cosa, sí. Ah, y le voy a poner el zoom un poquitito más ahí. Estaba bien el zoom, pero bueno, por las dudas agregamos un poco más.
Entonces, este subproceso por sí solo no va a hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque recuerden que un subproceso es un bloque de código que yo me aparto, pongo en una biblioteca un libro, y si el libro no lo voy a agarrar nunca, no va a hacer nada. Entonces, este subproceso pasa lo mismo. Ahí donde está, bárbaro. Esto yo lo corro, funciona perfecto. Pero dice iniciar y finalizar porque mi algoritmo principal es el que manda. ¿Sí? Mi algoritmo principal dentro de Java, así vamos metiendo temitas de Java, sería mi main, ¿sí? Mi principal. Así se va a llamar en Java. Acá no molesta, pero en Java no le podríamos poner main. Pero va a ser mi principal. Este algoritmo va a ser el que va a comandar los hilos de todo mi programa. ¿Sí? Entonces, para que yo pueda utilizar esto, le voy a decir acá, bienvenida. ¿Sí? Ejecuto y ahora me dice gimnasio relax. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas veces puedo llamar a un subproceso? Las que yo necesite. Esto lo puedo hacer así. Me va a mostrar solamente una línea de código. ¿Por qué? Porque limpia la pantalla e imprime. Así que me va a mostrar una sola línea de código, pero está ejecutando este. Todos estos que están acá arriba los ejecutó, sí, los ejecutó. No hay ningún problema. No hay un límite para el cual yo pueda ejecutar un subproceso. ¿Sí? Lo necesito 20 veces, lo puedo hacer 20 veces, no hay ningún problema. ¿Cuántos subprocesos puedo poner? Los que yo considere necesarios. Tampoco hay límite. Ni cuántas veces puedo llamar a uno, ni cuántos puedo poner yo en un desarrollo. ¿Sí? En el segundo de los casos, vamos a tener un subproceso que le voy a decir que le voy a pasar algún dato para que sea un poquitito más carnoso. ¿Sí? Le voy a decir que, esperen que me acuerdo porque acá cambia un poco con respecto a Java y ahí me complica. Le voy a decir nombre socio. ¿Sí? El nombre de socio va a ser un subproceso muy similar al que está acá arriba, pero en el cual yo quiero imprimir el dato del socio que está conectado. No, nada que ver. No, Mariana, perdón. En Java, el pseudocódigo son formas más sencillas de nombrar las estructuras de datos en Java o en cualquier lenguaje de programación, pero la estructura es la misma. ¿Sí? En Java, por ejemplo, simplemente para comentarte, para cerrar el tema acá con esto. En Java, por ejemplo, el sí entonces es if en inglés, pero eso no quiere decir que todo sea en inglés, ¿sí? La estructura es la misma, pero la forma en que se escribe, la semántica es diferente, pero la vamos a aprender, no te preocupes. Pero la estructura es la misma que vemos en el pseudocódigo. Acá. Bueno, este subproceso que está acá, sí o sí yo necesito pasarle algún dato, ¿sí? Cuando el dato yo se lo pase al subproceso, va a poder tomar el nombre que se nos ocurra a nosotros, ¿sí? Yo acá podría decirle Pepito, ¿sí? Este es un nombre de una variable, fíjense que no es un texto literal, recuerden que el texto literal es ahí, con las comillas dobles, ¿sí? A este socio yo le voy a pasar Pepito, Pepe, Juancito, Pedrito, Camila, vamos a poner nombres de todo tipo, Agustina, Paola, o le podría poner como corresponde el nombre de una variable que haga referencia al tipo de dato que yo le estoy pasando. Nombre, ¿sí? Le voy a poner el mismo nombre de la función, eso seguro, pero a la variable que yo le voy a pasar, le voy a poner nombre. ¿Qué voy a escribir en este segundo subproceso? Escribir
su nombre es, dos puntos, coma, la coma concatena, nombre. ¿Sí? ¿Le puedo pasar un solo dato nada más? No, le puedo pasar un montón de datos. ¿Sí? No hay límites. Es más, si ustedes tienen que ingresar un dato a una base de datos, ¿sí? Vieron que, por ejemplo, el registro de una persona en un gimnasio, justamente, no es solo nombre y apellido, tengo que pasar nombre, apellido, DNI, teléfono, dirección, localidad, qué sé yo, grupo sanguíneo, lo que se les ocurra. Sí, decime, Macarena. No sé si no tenés No sería micrófono o una no te ando. Sí. usted escribió ahí, me muestra de vuelta que sí, le digo. Mm. Usted escribió nombre socio y entre paréntesis nombre. ¿Cuál es la diferencia? No sé, escuchar. Este es el nombre del subproceso. Y esta es la variable que yo le voy a pasar. Esta variable puede tomar el nombre que sea. Y este es el nombre de su proceso que yo voy a llamar como cuando llamé a bienvenida. Voy a llamar a nombre socio. Ah, nombre socio. Perfecto. Exactamente. Así lo llamo. El nombre que se te ocurra. Mientras vos lo llames así y acá lo llames cuando lo invoques, lo invoques de la misma manera, no hay problema. Mientras... Con eso llama a la variable. Y cuando pone acá que concatena nombre, ¿qué haría No, ahí? esto es así. Yo tengo, mi nombre socio es un subproceso, es el nombre del pedacito de código que yo separé. Yo separé un pedacito de código y le puse un nombre arriba para yo saber este conjunto de instrucciones 6, 7, 8, las que sean, se llama nombre socio. Cada vez que yo quiero llamar a ese conjunto de instrucciones le tengo que decir nombre socio. Pero yo a ese nombre socio le tengo que pasar algún dato para que funcione, porque yo quiero que me imprima el nombre de los socios de mi gimnasio. Entonces le voy a pasar una variable que se llama nombre. ¿Sí? Entonces, yo llamo a ese trozo de código, pero cuando lo llamo también le voy a pasar una variable. Todavía no lo invocamos acá arriba, solamente lo estamos definiendo. Perfecto. Pero bueno, también se le puede poner nombre socio, como el nombre de su proceso. Acá y acá. Sí. Y esto no sería una buena práctica porque te vas a confundir el nombre del trozo de código con el nombre de la variable que le vas a pasar. No sería correcto. Perfecto. Y aparte acá no te molesta tanto, pero los lenguajes de programación sí son más incisivos con esas cosas y te va a tener un error. No vas a saber por qué. Entonces, como son dos cosas diferentes, le ponemos nombres diferentes. Perfecto, gracias. De nada. ¿Le puedo pasar un solo tipo de dato? No, le puedo pasar muchos. ¿Sí? Yo le pondría, por ejemplo, el nombre y le pondría su número socio. ¿Sí? Y acá que voy a imprimir en este mensaje, voy a imprimir el nombre del socio, voy a dejar un espacio acá simplemente para que haya un espacio porque si no me imprime todo junto y le voy a decir como literal, recuerden que lo que está entre comillas dobles es un texto literal, número socio es, coma de nuevo, NRO socio. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo llamamos a esta variable que está acá. ¿Sí? Perdón, a esta subproceso y le pasamos estas dos variables. Si yo llamo a número de socio, ¿sí? Y lo tiro ahí, me tiene un error. ¿Por qué? Porque el número de socio es la variable, yo no puedo llamar a una variable. Si yo llamo a nombre, lo mismo, me va a decir, ¿qué estás hablando? Porque no lo conozco. Yo tengo que llamar al subproceso, al bloque de código que tengo separado. Yo lo llamo, al igual que hice con la de arriba, también me tira un error. ¿Pero por qué? Porque son dos procesos, subprocesos diferentes. Este que está acá arriba no necesita absolutamente nada para funcionar. Pero este que está acá abajo, yo dije que cuando llame a ese bloque de código le voy a pasar dos datos, el nombre del socio y el número de socio. Entonces, si yo quiero usar este subproceso, sí o sí le tengo que pasar esos datos porque así lo definí yo. Entonces,
me va a seguir tirando error hasta tanto yo le pase entre paréntesis 2 datos. Le voy a pasar mi nombre y le voy a pasar un número. ¿Sí? Mi nombre y un número de socio. ¿Sí? Si yo esto lo ejecuto, reiniciar, me dice, hola, perdón, Gimnasio Relax, su nombre es Nicolás, su número de socio es 123. Acaba punto y coma. Acaba 2 puntos. Ahí. ¿Sí? Ahora, ¿esta función está bien? Sí, está bien, porque funcionar funciona. Pero estos datos que están acá están rígidos. ¿Sí? Yo, por más que llame esta función 700 veces, esta función va siempre a imprimir lo mismo. Con lo cual, sí. Buenas. ¿Cómo va? Ahí no tendríamos que definir las variables por el tipo de carácter. Claro, por eso, a eso iba. Ah, Esta bien. función funcionar funciona. Pero si yo la llamo 70 veces, va a imprimir 70 veces lo mismo. No va a tener ninguna variable, no va a ser dinámica, es una función estática. Con lo cual, si yo sé que a esta función le puedo pasar datos de manera literal, cuando yo hablo de literal es que literalmente estoy hablando del 123. O literalmente estoy hablando de Nicolás. No estoy haciendo referencia a una variable. Estoy haciendo referencia a ese número o a ese texto literal. ¿Sí? Si nosotros sabemos que podemos hacer esto, ¿por qué no reemplazar estas palabras literales o este número literal por una variable y esta función tomaría otro dinamismo? ¿Sí? Me serviría mucho más. Entonces, aparte de bienvenida, yo al principio de mi programa voy a decirle, ay, esperen que se me fue la palabra, definir, no me salía. Iba a poner dimensión, pero está mal. Definir nombre socio como carácter. ¿Por qué no me deja hacerlo? ¿No lo tengo que definir en el subproceso? Porque tiene el mismo nombre que el subproceso. No se puede nombrar una variable como un subproceso. Exactamente, yo tengo un subproceso que se llama nombre socio. Yo tengo un bloquecito de código que se llama nombre de socio. Entonces yo no puedo definir también una variable que se llame nombre de socio. ¿Sí? Porque me va a tirar un error, no va a funcionar. Me va a decir, hay dos cosas que se llaman igual. Entonces yo no sé a qué estás haciendo referencia, a la variable o al subproceso. ¿Sí? Entonces voy a definir nombre. ¿Sí? Definir número como entero. ¿Sí? O no, número no me deja. Número Vamos a socio. decir número socio. Número socio. No, era NRO. NRO. Bueno, sí, igualmente no habría ningún problema que sea número de socio. Como entero. Y cuando yo invoco a este subproceso, en lugar de pasarle estos datos, le voy a pasar las variables. ¿Sí? NRO socio. Total, ya sabemos que uno es carácter y otro es entero. Si yo lo ejecuto, ¿esto va a funcionar? Sí, funcionar va a funcionar, no me va a tirar ningún error. Pero ¿qué va a imprimir? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estos datos están vacíos. Son variables vacías. Entonces yo le voy a decir, escribir, ingrese nombre, leer, nombre. Le voy a decir, escribir, ingrese su número de socio, vamos a suponer que lo sepan, leer, NRO, socio. ¿Sí? Entonces, primero le va a dar la bienvenida y después va a llamar a nombre socio y le va a pasar los dos datos que yo acabo de ingresar por pantalla. Vamos a ver si ahí funciona. Ejecuto.
ingrese su nombre. Nicolás, mi socio es el 8422. Y funciona perfecto. Sí, a la función le pasé Nicolás y le pasé su socio 8422. Si yo hubiera definido en el subproceso las variables, ¿lo pude haber hecho también? Sí, lo pude haber hecho. Pero ¿qué sentido tendría yo pasarle un dato si yo lo voy a hacer dentro del subproceso? La idea mía era que el subproceso dependa del main para yo poder hacer la carga de la información. ¿Sí? Entonces, ¿puedo seguir agregando más cosas acá porque fui pidiendo más información? Sí, lo puedo hacer, no hay ningún problema. ¿Sí? No hay ningún impedimento en que yo pida más datos y le suministre más datos. ¿Sí? Son los dos que vimos la semana pasada. Preguntas, consultas, lo que necesiten. Sí, yo te hago una consulta. Sí. Por ejemplo, ahí lo que hicimos fue, en el proceso principal, en el algoritmo principal, ingresar los datos. Por Sí. eso habíamos definido el tipo de variable ahí. Sí. Ok. ¿Y por qué no pusimos, ahí se me mezcla, ingresar los datos en el subproceso? No Porque serviría. si yo, o sea, lo podríamos haber hecho, ¿sí? Pero no tendría mucho sentido hacer esto. ¿Por qué? Porque vamos a suponer lo siguiente. Esperen que no quiero modificarlo todo esto. Vamos a hacer así. Voy a guardarlo, así ya no hacemos macana. Hoy sería la clase número 13. Le vamos a poner ejercicio 1. ¿Sí? Voy a crear uno nuevo, pero me voy a copiar todo así. A grandes rasgos. Tiki tiki, ahí. Ahí. ¿Sí? Así seguimos trabajando después con este. ¿Yo podría haberlo hecho dentro del número de socio? Sí, si yo pero todo esto, definir los dos variables y escribir, ingresar, yo lo hago acá. ¿Por qué no funciona? Es pregunta para todos, ¿eh? El que se anime. ¿Por qué no me va a funcionar? El definir afuera del algoritmo principal. Claro, porque yo estoy llamando a una función y le estoy diciendo te voy a pasar dos datos, pero la función es la que se carga o la que define los propios datos. Entonces queda como en un error circular, porque le estoy diciendo yo te voy a llamar y te voy a pasar dos datos. ¿Sí? Sí o sí, para que funciones. Pero dentro de la función yo estoy haciendo ese pedido de datos. Es como que no tiene mucho sentido. Es como que yo estoy llamando a algo y le voy a decir, te voy a pasar tal cosa, pero la que se tiene que encargar de que carguen esas cosas sos vos. Es como que es un círculo que nunca va a funcionar. Si yo quisiese hacer esto, ¿lo puedo hacer? Sí, pero mi función tendría que tomar más esta forma, que sería la primera. Yo no le paso nada a la función, la llamo, nada más, ¿sí? Como llamé a bienvenida, o sea, no le voy a decir que le voy a pasar nada, y le digo, vos encargate de todo. Entonces la función se encarga de ingresar sus datos y de imprimir. ¿Va a funcionar igual que antes? Sí, va a funcionar igual que antes. Nicolás, 33. Ustedes me dirán, perfecto, funciona igual. Sí, funciona igual, pero hay una diferencia fundamental, ¿sí? ¿Por qué? Yo ahora necesito acá, vamos a poner, no sé, un ejemplo medio raro, un sí, ¿no? Y le voy a decir, sí, número de socios, que ya no existe en este contexto, es igual a 88, ¿sí? Porque, no sé, tengo un problema personal con el socio 88, le digo escribir, no está habilitado. ¿Lo puedo hacer esto? No. ¿Por qué? Porque número de socio en el algoritmo principal no sabe ni lo que es, no existe. Ok, ¿Sí? ok. Entonces, en la función anterior,
yo en el algoritmo principal conservo todo el control de mi programa y solamente llamo a la función y le paso lo que necesite para funcionar. ¿Sí? Entonces, esa es la gran diferencia entre hacerlo dentro de una función y no hacerlo dentro de una función. Si yo viniese acá y me vengo a mi algoritmo principal, ¿sí? Y no se llamaba número de socio, ¿cómo se? Ah, sí, NRO socio, igual, ¿no? Esto sí lo puedo hacer. Me vengo acá y digo, Nicolás, número de socio 88, no está habilitado. ¿Sí? Esa sería la diferencia fundamental de trabajar todo adentro de una función o de trabajarlo desde el main y llamar a la función con lo que necesite. Ahora, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Yo voy a necesitar hacer un cálculo que acá en PCN no me lo deja hacer porque trabajar con fechas acá es medio difícil, así que lo vamos a hacer a mano, pero no importa, nos sirve igual. Donde yo le voy a decir a una función que me calcule la cantidad de días de demora de una persona. ¿Sí? ¿Cómo funcionaría eso en la vida real? Yo le tendría que llamar a una función y decirle a esa función o pasarle a esa función la fecha del último pago. Esa función la compararía contra el día de hoy y me sacaría, no sé, la cantidad de días de demora que pueden ser, qué sé yo, los que sean. Sí, no importa, no viene al 8, 10, 12. Entonces, como eso no lo podemos hacer, lo simulamos de otra manera, no importa. A mí lo que me importa es que es ese número, 8, 10, 12. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir con esa lógica. Yo tengo acá mis tres funciones. Acá se me complica un poco la cosa, porque yo necesito que esta función, nombre socio, o cualquier función que yo crea, me devuelva algún dato. ¿Sí? Yo acá le estoy pasando datos a la función, pero yo necesito que me devuelva. ¿Sí? Entonces, voy a escribir un subproceso acá. ¿Sí? Que le voy a decir días de mora. ¿Sí? Días de mora a recibir un dato. ¿Sí? Que nosotros, insisto, lo vamos a simular. Ese dato que va a recibir va a ser última fecha. ¿Sí? Ahora, yo necesito que esta función me devuelva acá al principal algún cálculo que se haga acá adentro. ¿Sí? Entonces, vamos a decir, qué sé yo, por ejemplo, días de demora totales, ¿sí? Va a ser igual a última fecha, perdón, a 30 menos última fecha, ¿sí? No me importa qué es última fecha. Si es un 5 me va a devolver 25, si es un 8 me va a devolver 22, ¿sí? No me interesa ese número. Esto, lo que yo me quiero sacar, me quiero llevar de acá, es un número, ¿sí? Pero bueno, ¿cómo hago para que este subproceso me devuelva a mi principal algún dato? Le voy a decir que días de demora, que es una variable que yo creé acá internamente, va a ser igual al llamado del proceso días de mora, ¿sí? ¿O quieren ponerle otro nombre para que no se complique? Total, más sencillo, ¿sí? Entonces, esta variable total, que inclusive la podemos crear así, yo no lo hice, pero bueno, definir total como entero, ahí está, ¿sí? Definir total como entero, total va a ser 30 menos el dato que yo le pasé acá.
Lo único que agregué a lo que veníamos trabajando antes era que total va a ser igual a días de demora, ¿sí? Esto, por ejemplo, o esta manera de desarrollar un subproceso, cambia muchísimo en Java, ¿sí? En todos los lenguajes de programación cambia bastante. Por eso le decía que no es literal, lo que está en inglés pasa al español, no es tan así, hay una semántica diferente, pero en líneas generales la estructura es la misma, ¿sí? Entonces, ahora va a devolver una variable que se llama total, esta función, ¿sí? Pero a su vez me va a devolver un dato con un valor, pero yo le tengo que pasar un dato, las dos cosas. Entonces, vuelvo a mi algoritmo principal acá. Perdón. Perdón, pero me pica un poco la garganta. Entonces, vamos a poner acá. Definir valor retornado como entero. ¿Sí? Yo sé que esta parte es un poco más complicada, ¿eh? Pero bueno, es lo último que nos queda de tema nuevo y después vamos al lenguaje, donde vemos lo mismo, pero ya aplicado al lenguaje. Yo creé una variable que se llama valor retornado. Valor retornado va a ser igual a ¿qué? A nuestra función que se llama días de mora. Si yo lo hago así, me va a decir, pero pará, hay un error, porque vos me dijiste que yo te devuelva un valor, ¿sí? Pero necesito que vos me pases un valor. Entonces acá le ponemos un dato fijo, un 5. Me debería devolver en valor retornado 25. Entonces acá voy a escribir los días de mora son, coma, valor retornado. Voy a ejecutar. Mi nombre es Nicolás. El número de socio es el 8722. Los días de demora son 25. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a mi programa principal, a mi algoritmo principal, esta función que se llama días de mora, yo le paso un dato. Fíjense que esta parte es igual a la que está acá arriba, ¿sí? Nada más que le puse un 5, porque lo forcé a un 5. Perdón, chicos. Le puse un 5, pero... ay, Dios, me molesta cuando empieza a pegar la garganta. Entonces, yo le puse un 5, pero podría ser una variable tranquilamente. Pero fíjense que la forma es la misma que la de acá arriba. A una función le paso un dato, con la única diferencia que esta función me va a devolver un dato, que la función se puede llamar como ustedes quieran. Fíjense que yo le puse total. ¿Sí? A mí lo que me interesa, o la función lo que sabe, es que va a devolver un dato. Si en el proceso se llama Juancito y yo en el main o en el principal o en el algoritmo principal lo quiero llamar Pedrito, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Me va a decir, llamalo como quieras, yo sé que te tengo que devolver un número, vos agarralo y ponele como quieras. ¿Sí? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para que el resultado de otra función me pueda servir a mí para otra función más. ¿Por qué? Porque esto que yo acabo de hacer acá, lo podría meter en una función. Lo voy a cortar y le voy a decir, imprimir días de mora. ¿Sí? ¿Y qué le voy a pasar? Le voy a pasar un número de socio. ¿Y qué necesito? Pasarle la cantidad de días de demora. ¿Y dónde lo tengo? Lo tengo acá. Valor retornado. ¿Sí? Me está tirando error porque no la definí. Entonces me voy a venir acá al final, voy a ejecutar un subproceso que le voy a llamar imprimir. ¿Cuál le había puesto? Ya me olvidé.
Perdón por la memoria a corto plazo, parezco Dory ya. Ahí. Perdón, me había ido un toque, se me apagó el micrófono. ¿Cómo lo había puesto? Le había puesto imprimir días de demora. Y le voy a poner NRO socio y le voy a poner días de demora. ¿Sí? Así le había puesto acá arriba. No, valor retornado. Perdón. Valor retornado. Y esto debería funcionar. ¿Sí? Nada más le voy a agregar acá lo mismo en 2 renglones. El socio es número de socio. ¿Sí? Voy a ejecutar. Mi nombre es Nicolás. Que funcionó. ¿Sí? Espera un segundito. Profe, ¿por qué la definición es de su proceso y no en el algoritmo principal? ¿A qué te referís realmente? A ver si te sigo ahí. Debe ser a lo último que escribió. Ahí, en total. Sí. A eso capaz de ser. Se refiere. ¿A esto? No, al total se refería. Sí, al total. A total igual días de mora. A este, ¿qué tiene? ¿Por qué? Por lo mismo que hablamos siempre, porque si yo tuviese, ¿por qué lo hice así? Porque si yo tuviese 1000 socios, tendría que ejecutar estas 2 instrucciones dentro del main, dentro de un while, eso seguro, pero tendría que escribir estas instrucciones y ejecutarlas cierta cantidad de veces. A mí me conviene siempre tener todo encapsulado dentro de una función y llamarla y pasarle los datos que yo necesite. Siempre te va a convenir así porque te queda, fíjate, el principal, mucho más ordenado. Mi algoritmo principal, ¿cuántas líneas tiene? Yo lo reduzco y saco esto para que no moleste. Tiene 12 líneas. Miren todo lo que hace en 12 líneas. Todo el resto está metido en subprocesos que yo los puedo llamar cuando yo necesite. Esperen un segundito porque no doy más la garganta. Me agarró picazón, Bueno, vayan pensando que ahora les lo vemos un segundito. Ay, perdón. Bueno, entiendo que este ejemplo, justamente el de devolver valores, es el que complica un poco la vida. Pero bueno, es la forma más limpia de ordenar mi código. ¿Sí? Insisto con esto, fíjense qué pocas líneas me quedan a mí en mi algoritmo principal, y si tengo que ir a revisar algo, voy y reviso una parte del código encapsulado y no tengo que revisar todo. ¿Sí? Acá, como les dije, yo lo adapté a nuestras necesidades, pero los días de demora, como yo les dije, serían, yo le paso una fecha de último pago y tendría que calcular contra la fecha de hoy, si pasó más de 30 días, hacer un cálculo de la cantidad de días de demora. ¿Sí? Pero a mí me sirve tenerlo en el main porque yo se lo puedo pasar inclusive a otro procedimiento. Si quieren, lo que podemos hacer es hacer otro más en el cual yo le envíe un dato y me devuelva un dato, pensando en esto que yo les mencionaba de hacer algún tipo de recargo por los días de demora. Pero bueno, no los quiero complicar y no sé si alguien quiere
que veamos algo que ya vimos anteriormente, pero bueno, ya que nos quedan 20 minutos, aprovechemos para hacer consultas que puedan llegar a necesitar, ¿sí? ¿Cómo venimos hasta acá? Bien, Mazo, cuenten. A mí me está costando un poco seguir el hilo. Es como que se me mezclan un poco los conceptos, pero creo que, bueno, me falta repasarlo. Claro, sí, a ver, esto no hay mucha magia en esto. Lo que van a tener que hacer es probar, sentarse y probar. Y a mí, qué sé yo, por ejemplo, hay temas puntuales que... no. Hay temas puntuales que me cuesta entenderlos, pero bueno, hay que sentarse y practicar hasta que en un momento es como andar en bicicleta. Lo entendemos así en un segundo y sale andando, ¿sí? A ver, dice, hacia el final... Sí. ¿Podría dejarnos ejercicios, profe, de esto? Si quieren, sí, no tengo problema, pero bueno, no sé si, como es medio complicadete, pero sí, lo armamos, sí. Hacia el final me perdí porque No es un nunca en el algoritmo... ejercicio. ¿Cómo? ¿Podremos como encarar un ejercicio juntos y después de última dejar para que lo terminemos nosotros? ¿Que lo encare yo primero? ¿O ustedes lo encaren primero y después lo vemos en la próxima clase? No entiendo. Bueno, sí, cualquiera de las dos opciones. Bueno, a mí me cuesta esta última parte. Sí, entiendo que esta parte es un poquito más difícil. Bueno, le voy a contestar a Clarisa y bueno, esto va para todos, ¿sí? El tema es así. Cuando nosotros trabajamos con subprocesos, yo le mando un dato desde el principal a un subproceso y le digo, yo te estoy mandando un dato, así. Yo te mando un dato, que es de un tipo definido. Vamos a suponer que es un tipo texto. ¿Cómo lo recibe el subproceso? Como un dato. Le pone el nombre que quiera, ¿sí? Entonces, como el subproceso es independiente del algoritmo principal, el algoritmo principal le puede pasar una variable que se llame Pepe. Y el subproceso lo recibe y le dice, yo le voy a poner Juancito. No hay ningún problema. ¿Le puedo poner el mismo nombre que en el principal? Sí. Yo lo hice a propósito para que vean que esto se puede hacer, porque si no, un día se lo van a encontrar y les va a decir, bueno, pero esto no entiendo nada, ¿sí? El dato que yo le paso al subproceso es anónimo, solamente tiene un tipo, ¿sí? Es la única diferenciación que hay, o sea, yo no le puedo pasar un entero y el subproceso recibir un carácter, un texto, ¿sí? Ni viceversa. Pero sí le puedo decir, acá está el dato, úsalo, ¿sí? Listo, perfecto, yo lo recibo. Y lo mismo para devolver un dato, ¿sí? Que es justamente lo que está haciendo acá. Este subproceso dice, yo te voy a devolver un dato que va a ser un entero, que se llama total, ¿sí? Para mí se llama total, para mi subproceso se llama total, a mi programa principal yo le digo, yo te voy a devolver un entero. Entonces yo acá dentro del subproceso lo nombré como total a propósito, ¿sí? Hice la cuenta y cuando se lo devuelvo al subproceso, el subproceso le dice, bueno, perfecto, gracias por todo, yo le voy a poner valor retornado. ¿Le puedo haber puesto total? Sí, le puedo haber puesto total. Pero si se encuentran un día con que estos nombres no coinciden, ahí se complica la vida. Sí, decide Mercedes. Ahí entonces definiste total adentro del subproceso por esto mismo de que estás usando recién la variable total dentro de este subproceso. Acá lo definía dentro de este subproceso, porque justamente yo quiero que este subproceso se encargue de darme este resultado. ¿Sí? Por eso lo definí adentro. Okay. Porque yo necesito, este subproceso, yo le voy a decir que se encargue de darme el total de días de retraso.
para el cual yo le voy a pasar las fechas y vos devolverme una cantidad de días. Entonces lo defino dentro del subproceso porque es su función, digamos. La única función de existir de este subproceso va a ser que me devuelva un total de días de retraso. Vamos a hacer un ejemplito más a ver si lo podemos zafar. Y por eso es entonces que después redefinís el valor retornado en el algoritmo, porque lo traes como esa nueva variable. O sea, ahí me acá arriba. Claro, porque lo mismo Claro. que cuando yo mando un dato. Cuando yo mando, lo mando anónimo. Lo único que hago es mandarlo según el tipo. ¿Sí? Es lo único que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Pero después, yo le digo al subproceso, te mando total, te mando valor 1, te mando número de socio, te mando apellido. El subproceso lo único que le va a importar es que sea un dato del tipo entero, por ejemplo, o tipo real, o tipo carácter. Después, cuando el subproceso la agarra, le dice, ¿sabes qué? Todo bien, pero yo le voy a poner, no sé, Pepito. No hay ningún problema, lo puede hacer el subproceso. ¿Por qué? Porque son dos cosas diferentes. Se intercambian información, pero esa información que se intercambia, lo único que tiene que importar es el tipo. Si yo acá lo llamo Juancito y acá lo llamo Pedrito, no hay ningún problema. Si lo llamo en los dos lados igual, no hay ningún problema. ¿Sí? Es más, hagamos otro ejemplo más para usando el mismo nombre, para que vean que se puede hacer. Vamos a hacer así, le voy a poner definir, ¿cómo se dice? Deuda, no se dice intereses, cuando, mora. Mora como real. ¿Sí? Y ahora, yo voy a llamar a un subproceso que se llame calcular mora, ¿sí? Así se va a llamar mi subproceso. ¿Qué le voy a pasar a calcular mora? Le voy a pasar el valor retornado porque me va a decir, valor retornado, la cantidad de días de retraso que tiene. ¿Sí? Pero yo necesito que calcular mora me devuelva a mi programa principal, cuánto es la mora de esa persona. Entonces le voy a decir que mora va a ser igual al subproceso calcular mora, al cual yo le voy a pasar valor retornado, que son los días de retraso. ¿Sí? Obviamente me tira error por todos lados porque me dice, no te entiendo a qué estás haciendo referencia, porque no está definido. ¿Sí? Entonces me voy a venir acá abajo, le voy a poner subproceso, calcular mora, y calcular mora yo dije que le iba a pasar un dato, perdón, que eran los días de retraso. Vamos a ponerle el mismo Valor nombre. retorno era. Valor retornado. Sí, le vamos a poner el mismo nombre en este caso. ¿Sí? Dentro del subproceso, yo ya tengo el valor retornado. Entonces tengo que calcular cuál va a ser el interés o lo que yo voy a calcular de mora. ¿Sí? Entonces vamos a crear una variable que se podría llamar mora. ¿Sí? Fíjense cómo cambia del de arriba. Se llama igual. Como real. ¿Sí? Y le voy a decir que mora va a ser igual a valor retornado por 100 pesos, 100 pesos por día. Pero este subproceso no devuelve nada aún. Para que devuelva, le tengo que decir que el subproceso va a devolver una variable que se llama mora. ¿Sí? Fíjense que le puse exactamente los nombres que tiene en el algoritmo principal. Entonces, este subproceso me debería devolver, si yo le pongo 5 días de mora, no me acuerdo qué cálculo hicimos, a ver, ¿dónde estaba? 30 menos última 25. fecha, 25, ¿sí? Entonces, ahora, como yo mora lo tengo en mi programa principal, yo le podría decir tranquilamente acá, escribir la deuda es, mora. Voy a ejecutar. Lo tenía ahí, reiniciar. Nicolás
número de socio 9922. Y ahí me está diciendo que la deuda es de 2.500 pesos. ¿Sí? Porque son 25 días de mora por 100 pesos, 2.500 pesos. ¿Sí? Entonces, los nombres de las variables al enviar datos o al recibir datos son indistintos. ¿Sí? Le puedo poner el mismo, le puedo poner otros, puedo hacerlo de cualquier manera. Lo que tengo que saber es que el dato que yo envío a la función y el que me devuelve la función es anónimo. Anónimo en el sentido de que lo único que le interesa a la función es vos me estás pasando un dato, bárbaro, y la función me dice yo te devuelvo un dato, bárbaro. Usalo como quieras, poner el nombre que vos quieras. ¿Puede ser el mismo? Sí. ¿Puede ser otro? Sí, no habría ningún problema. Y lo último que vamos a ver, que no es menor, igual ya lo vimos la semana pasada, es el tema del scope o ámbito de una variable. ¿Sí? ¿A qué hago referencia con esto? Yo definí, y ustedes me preguntaron, total en el subproceso días de mora. ¿Sí? Esta variable total que yo creé y le di un valor dentro del subproceso total, dentro del subproceso días de mora, solo existe acá adentro. Solo existe ahí adentro. Si yo me vengo a mi programa principal y le digo que me imprima esa variable, me va a imprimir nada, me va a imprimir 0. Y ustedes se van a volver locos, van a decir, pero lo estoy escribiendo igual, ¿qué le pasa a esta porquería? Es que no existe en lo que sería el algoritmo principal. Yo tengo el algoritmo principal y tengo un bloque de código aparte. Dentro de ese bloque de código aparte, yo defino 1, 2, 80 variables dentro de mi código principal. Estas variables que están acá no existen. No sabe lo que son. Sí, decime, Gabriela. ¿Me escucha? Ahora sí. Sí. Me está pasando justamente eso. Eso que acaba de decir ahorita. Me gustaría practicarlo porque entendí, pero el programa me está arrojando ese error. O sea, me dice que no le da ningún valor el subproceso. Claro, mira. Volvamos a este ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí vamos a hacer algo sencillo. ¿Sí? Bienvenida lo voy a sacar. Bienvenida lo voy a sacar. Y le voy a decir que voy a definir edad como entero. ¿Sí? Y edad va a ser igual a 42. Si yo quiero trabajar dentro de mi algoritmo principal con edad, no hay ninguna historia. ¿Sí? Ahora, yo acá le digo, escribir edad, ustedes esto ya lo saben. ¿Sí? Edad, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque el ámbito de la variable edad es el algoritmo principal. ¿Sí? Si lo quieren con un nombre más top, que se le dice scope. ¿Sí? Es el algoritmo principal. Ahora, yo voy a definir un subproceso que se va a llamar, no sé, edad por 2. ¿Sí? A la cual yo le voy a pasar una variable que se va a llamar edad. ¿Sí? Y acá adentro voy a definir una variable que se llame edad multiplicada, que va a ser igual, no, perdón, no se puede hacer acá, como entero. Edad multiplicada va a ser igual a edad por 2. ¿Sí? Perfecto. Yo acá, dentro de este subproceso, puedo hacer lo mismo. La edad por 2 es, edad multiplicada. ¿Sí? Hasta acá es simplemente lo que fuimos haciendo hasta este punto. ¿Qué me faltaría? Simplemente tengo que llamar a este subproceso y pasarle edad.
Y ahí me imprimiría esto que está acá y esto que está acá. Tiene mucha historia. ¿Sí? 42 y 84. Ahora, vamos a ver las diferencias. Yo acá, si me corto esto y lo copio acá abajo, ¿sí? Y este, si quieren, lo comentamos, funciona. ¿Sí? Me dice, la edad es 84, la edad es 42. Ahora, si yo quiero traerme esto que está acá, o sea, viceversa de lo que hice hasta ahora, acá no me trae nada. Me dice la edad por 2 es la nada misma. Entonces, ¿cuál es la respuesta a a esto? A esta función, o a este subproceso, mejor dicho, yo le estoy pasando la edad, le estoy diciendo, te mando cuál es la variable edad. ¿Sí? No hay ningún problema entonces, porque yo se lo estoy pasando, lo estoy definiendo así, le digo, este es su proceso, acá tenés el dato de la edad, entonces perfecto, yo acá la puedo imprimir. Ahora, como esto es un bloque de código cerrado, encapsulado, ¿sí? Como es un bloque de código cerrado, encapsulado, edad multiplicada existe solamente en este bloque de código. Principal no tiene ni idea lo que es edad multiplicada. Por eso no me imprime nada. Si yo quisiese imprimir la edad multiplicada, o sea, imprimir este dato, ¿qué debería hacer? Ponerle un dato en edad abajo en el subproceso, o ingresándolo o calculado. Otra variable en el algoritmo que te arroje como resultado lo que es la edad multiplicada. Pero yo quiero que me devuelva este dato que está acá. O sea, no hacerlo de nuevo, sino que me lo devuelva según el cálculo que hizo acá. Lo vimos recién. ¿Qué es lo que debería hacer yo para poder imprimir este dato en mi programa principal? ¿Definirlo en el algoritmo principal? No, que la función... Bueno, el proceso poner edad multiplicada igual edad por 2. Exactamente, que mi subproceso me devuelva a mi programa principal la edad, el dato de este dato que está acá. ¿Sí? O sea, vamos al derecho primero y después al revés. Para que mi subproceso sepa lo que es la variable edad y la pueda imprimir, yo se lo tengo que mandar. ¿Sí? Ahora, para que mi programa principal sepa lo que es edad multiplicada, ¿qué es lo que me queda hacer? Devolvérselo. Decirle, bueno, listo, vos me mandás edad, listo, yo te mando edad multiplicada. Entonces así lo puedo ver. Si no, si esto no ocurre, los datos son completamente invisibles uno para el otro. Todo lo que yo haga en mi subproceso va a existir solo en el subproceso, si es que no se lo devuelva al principal, y el principal, todo lo que yo haga, si es que no se lo mando al subproceso, el subproceso no sabe que existe. ¿Sí? Fíjense que si hacemos el ejemplo invertido también, nos va a pasar lo mismo. Esto lo comentamos. Yo a edad por 2 no le voy a pasar la edad. ¿Sí? No le voy a pasar la edad. Acá no se lo voy a mencionar. ¿Sí? ¿Y qué iba a hacer acá? Edad por 2. ¿Por qué no me lo toma? Perdón, por los paréntesis. Noan y Noan. Así. ¿Sí? Mi subproceso edad dice que va a multiplicar la variable edad por 2 y lo va a guardar acá. ¿Sí? Pero yo no se lo estoy pasando nunca. Yo lo ejecuto, me da todo en 0. ¿Por qué? Porque este subproceso no tiene ni idea de lo que es edad, a pesar de que está mencionado en mi programa principal. La única manera que tiene de enterarse qué es edad es que yo se lo pase mediante un argumento y viceversa. Si mi algoritmo quiere saber lo que es edad multiplicada, yo se lo tengo que devolver mediante un argumento. Si no, no va a funcionar. ¿Sí? Eso se llama o se conoce ámbito o scope de una variable, que es a dónde existe. ¿Sí? Existe en el entorno donde se creó. En este caso se creó en el algoritmo principal, perfecto, yo lo puedo trabajar.
dentro de un subproceso no tiene ni idea qué es edad. ¿Por qué? Porque es un trozo de programación separado del principal. ¿Sí? Este lo voy a guardar también. Ponerle ahí. 2. Ahí está. Bueno, gracias, sí, hoy me filmé. Ay, ¿verdad, profesor de cumpleaños? Ay, feliz cumpleaños. Gracias. Sí, ahí. Gracias. Bueno, sé que es un poco difícil de procesar esta última parte. Gracias, chicos. Vean tranqui después la repetición. Yo creo que todas las clases que hicimos, esta es una de las que más van a necesitar reverlas para sacarse dudas. Así que si pueden, háganlo. Sí, Patricia, sí. Tengo dudas si en el PCInt guardaste el ejercicio, el que sería el 2 en realidad, que sería, porque cuando yo porque habías guardado uno para después modificarlo, por si acaso, no vaya a ser que cuando hicimos todo esto... No, este es el primero, el completo, y este Listo. es el otro que... Listo, perfecto. Bueno, ahora les actualizo todo y bueno, nada, si pueden, véanlo de nuevo porque sé que hay que seguirlo un poco más cerca. Para la clase que viene hay que tener instalado el Eclipse, ¿era? No. Nosotros lo hacemos todos juntos. Ah, ok. No Gracias. traigan nada. Bueno, nada más, chicos. Voy a dejar de grabar. No se olviden del presentismo. Y bueno, nada. Nos vemos entonces.